Bien, buenos días con todos. Soy el doctor Sebastián de la Puente. Soy médico ginecólogo egresado de la Universidad Cayetano Heredia, también formado en el Hospital Cayetano Heredia y actualmente también trabajo en el hospital. El día de hoy vamos a presentar el tema de prolapso de órganos pélvicos. Vamos a darle un enfoque bastante general de básicamente qué cosas tenemos que tener en consideración para el manejo de estas pacientes, cómo evaluarlas, tener una idea del tratamiento para estas pacientes, tanto la parte médica como la parte quirúrgica, cuándo saber eh, y en qué momento deben ser referidas para ser manejadas por médicos que son especialistas en este campo, ¿no? Hay médicos, tanto ginecólogos como urólogos, que son especialistas en el campo de prolapso de órganos pélvicos, de piso pélvico y de manejo sobre todo de la parte de incontinencia urinaria, tanto de emergencia como de urgencia como de fuerza. Entonces, como definición, el prolapso de órganos pélvicos se define como el descenso de uno o de más aspectos de la vagina o del útero. Generalmente, la presencia de prolapso de manera leve es bastante común. Estos pequeños prolapsos no necesariamente debe considerarse como prolapso y debe ser tenido en cuenta principalmente cuando se asocia a síntomas, ¿no? El prolapso de órganos pélvicos debe ser manejado únicamente cuando éste presenta síntomas y eso es lo primero que se deben llevar a casa, ¿no? Tener en cuenta que el prolapso se trata cuando da síntomas. Generalmente los síntomas se presentan cuando el prolapso sobrepasa el medio centímetro desde la barrera himenal, ¿no? Desde el himen, hacia afuera me refiero, ¿no? Generalmente cuando el prolapso sobrepasa el himen por 0,5 centímetros, empieza a dar molestias. Y es ahí cuando debemos empezar a manejarlo. Se dice que más o menos el 40% de las mujeres presentan cierto grado de prolapso y en Estados Unidos se reportan de que más o menos el 3% de ellas reportan algún tipo de síntoma. En Perú se reporta que más o menos entre el 2 al 8% de mujeres mayores de 30 años presentan algún tipo de síntoma asociado a prolapso, ¿no? Y hay que tener en cuenta que en nuestro medio esta patología es más frecuente que en otros lugares, ¿no? Obviamente por el tipo de pacientes, costumbres sociales, etcétera, que manejamos nosotros, se presenta de manera un poco más frecuente, ¿no? Lo que es menos frecuente es que las pacientes acudan a nuestra consulta o que decidan acudir para recibir algún tipo de tratamiento porque muchas pacientes no acuden o lo ven como algo normal, pues, ¿no? Pero es más frecuente de lo que nosotros creemos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para presentar algún tipo de prolapso? La paridad, también los partos vaginales. Pero de por sí la paridad es un factor de riesgo. Antes se creía que solamente los partos vaginales o los partos autóxicos era un factor de riesgo para presentar prolapso y ya se ha demostrado por estudios grandes con muchos número de pacientes de que no es así. La paridad de por sí es un factor de riesgo para presentar prolapso y es uno de los más importantes. La edad avanzada también es un factor de riesgo. La obesidad y todo lo que aumente la presión intraabdominal, la obesidad, por ejemplo, pacientes tosedoras crónicas, pacientes de tuberculosis, asmáticas, todo lo que aumente la presión intraabdominal es un factor de riesgo. Desórdenes del tejido conectivo, enfermedades del tejido conectivo es otro factor de riesgo. La menopausia, constipación crónica, estreñimiento crónico por el hecho de pujar permanentemente es un factor de riesgo. Eh, la histerectomía es un factor de riesgo bastante controversial, ¿no? Muchas personas creen que sacando el útero se soluciona el problema, pero no. Se ha demostrado que en algunos casos la histerectomía puede presentarse como un factor de riesgo. Como le digo, no está bien demostrado todavía esto, ¿no? Es controversial. Hay estudios que dicen que sí, hay estudios que dicen que no, por eso es que todavía es controversial. Y el factor de riesgo más importante para presentar prolapso es el hecho de haber tenido prolapso antes. No una paciente que acude con un antecedente de cirugía de prolapso tiene un gran riesgo de volver a presentar nuevamente prolapso. A nivel mundial, si vemos a manera global, cerca del 30-50% de pacientes que han tenido algún tipo de cirugía de prolapso tienen el riesgo de tener una nueva o requerir una nueva cirugía de prolapso. Esto va a depender mucho
del medio en que nos encontremos, de la técnica quirúrgica que se haya realizado, del médico que lo haya realizado, ¿no? Obviamente no va a ser lo mismo una cirugía realizada por manos muy expertas a una cirugía en la que no, quizá no se haya utilizado la técnica correcta, ¿no? Por ejemplo, en nuestro hospital los médicos más expertos en este campo tienen tasas de recidiva o tasas de recirugía al año muy bajas, ¿no? Cerca más o menos al 6%, pero aún la tienen. Entonces, es importante este factor de riesgo, ¿no? Que pacientes que hayan tenido una cirugía de prolapso tienen un alto riesgo de volver a presentarla, ¿no? Sobre todo prolapsos grandes, ¿no? Sobre todo prolapsos de grados avanzados. Es importante siempre ahondar en la historia clínica. Ese es el principal modo de evaluar a una paciente con prolapso de órganos pélvicos, la historia clínica y el examen físico, ¿no? Siempre es importante preguntar por síntomas. Es importante preguntar si el prolapso limita la actividad física, la función sexual, si se asocia a otros síntomas, tanto de pared vaginal anterior como de pared vaginal posterior. Y como les dije al principio, estos deben ser solamente tratados si es que se asocia a síntomas, ¿no? Se debe tratar únicamente si este provoca sensación de bulto, presión, limitación a la función sexual, síntomas urinarios, escape de orina, incontinencia urinaria de urgencia, incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿no? Recordamos que la incontinencia urinaria de esfuerzo es aquella que se presenta cuando la paciente presenta algún tipo de esfuerzo. Por ejemplo, la paciente que se le escapa la orina cuando tose, cuando se ríe, cuando carga algún peso, es una incontinencia urinaria de esfuerzo. Y la de urgencia es aquella paciente que tiene ganas de orinar y que no llega al baño, ¿no? Y también no solamente se asocia a síntomas urinarios, sino que también se asocia a síntomas defecatorios, sobre todo cuando el prolapso se trata de la pared vaginal posterior, ¿no? Antiguamente llamada como rectocele. Eh, y a diferencia de los síntomas urinarios, que generalmente se asocian a prolapsos de la pared vaginal anterior. Siempre hay que tener en cuenta que muchas pacientes vienen con un grado de prolapso bastante avanzado, ¿no? Un prolapso grande. Y esto enmascara a veces una incontinencia urinaria, porque el mismo prolapso, esa sensación, ese bulto que hay, provoca un efecto físico que limita el vacío de la vejiga, ¿no? Limita para orinar. Entonces, hay que preguntar siempre eso, una necesidad de empujar para vaciar la vejiga o de tener que reducir el prolapso para vaciar la vejiga. Y muchas veces ha visto que una vez resuelto el prolapso, una vez tratado el prolapso, aparecen los síntomas de incontinencia urinaria, ¿no? Hay que preguntar si la paciente, a veces el paciente no se da cuenta, pero ya por largo tiempo necesitan un uso laxante, necesitan el uso de alimentos muy ricos en fibra para poder defecar de manera normal y piensan que es algo normal y puede estar asociado a algún tipo de prolapso, como le dije, sobre todo de pared vaginal posterior. El examen físico, si bien va a ser principalmente el examen genitourinario, eh, también debe incluir una evaluación completa, ¿no? Debe incluir una evaluación abdominal, una evaluación pélvica y obviamente principalmente una evaluación vaginal. En la evaluación abdominal hay que ver si es que en la cavidad abdominal eh, hay algún tipo de masa que puede estar provocando algún tipo de aumento de la presión intraabdominal, hay que buscar antecedentes quirúrgicos, si se asocia a algún tipo de hernia, entonces hay que evaluar todo, ¿no? Y en la parte vaginal, empezar siempre por los genitales externos. Recordemos que muchas de nuestras pacientes son pacientes postmenopáusicas con un epitelio o una mucosa vaginal bastante atrófica, a veces asociada a lesiones o sequedad. Entonces es importante evaluar eso para, al momento de realizar algún tipo de manejo, hacerlo en las mejores condiciones posibles, ¿no? Para evaluar el prolapso de órganos pélvicos, se debe colocar a la paciente en posición ginecológica, se debe separar los labios vaginales y evaluar el máximo descenso del prolapso, ¿no? Se debe pedir a la paciente que empuje o que haga algún tipo de maniobra de Valsalva, ¿no? Toser o simplemente empujar. Y lo que se recomienda es separar el espéculo en dos, ¿no? La cara anterior del espéculo, separarla con la cara posterior y usarlo por separado, ¿no? Colocar el espéculo hacia arriba, o sea, la cara anterior para evaluar la pared posterior y viceversa. Colocar el espéculo hacia la pared posterior o hacia abajo y evaluar el prolapso de la cara anterior. Actualmente, la evaluación del prolapso de órganos pélvicos se hace con el POPQ. Seguramente en algún momento han escuchado estas siglas. Son unas siglas en inglés que lo único que dice es que es una cuantificación de los prolapsos de órganos pélvicos.
Actualmente es el método estandarizado globalmente, mundialmente, y el más recomendado para evaluar el prolapso de órganos pélvicos. Como le dije, se debe ser realizado en paciente en posición ginecológica o ileototomía y pidiendo a la paciente que haga maniobra de Valsalva o PUJ. También se debe evaluar el tono y la contractibilidad de los músculos del piso pélvico, ¿no? Pedirle a la paciente que haga fuerza de la parte perineal, de la parte de los músculos pélvicos y describir esto, ¿no? Describir si es ausente, si es débil, si es normal o si está aumentado. ¿Y esto por qué? Porque las pacientes, por ejemplo, que tienen bajo tono o baja contractibilidad de los músculos órganos pélvicos, son pacientes que generalmente no van a ir bien a tratamientos más conservadores y que quizás van a tener que requerir tratamientos un poquito más complejos o avanzados, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta para tomar decisiones al momento de elegir el mejor manejo para la paciente. Y aunque parezca un poquito confuso, les presento este es el POPQ. Al principio parece confuso, pucha, parece un enredo, pero con la práctica se vuelve muy sencillo. Es súper sencillo de realizar y es bastante objetivo. Mide de una manera muy objetiva el prolapso de órganos pélvicos y solamente viendo una evaluación por POPQ uno puede saber, tener una idea muy clara de qué condición se encuentra la paciente y de qué manejo se le puede ofrecer, ¿no? Vemos en el gráfico donde aparece eh, un gráfico de la cavidad pélvica, ¿no? Donde se describe primero el punto AA. La primera fila, en este cuadro de 3x3, la primera fila corresponde a los puntos de la pared anterior de la vagina, ¿no? El punto A se describe como aquel punto que se encuentra a 3 centímetros del meato uretral. Vemos el meato, nos imaginamos el meato uretral y calculamos un punto a 3 centímetros de la pared anterior de la vagina. Y eso correspondería al punto A. El punto BA es el punto que más prolapsa de la pared anterior de la vagina. Supongamos que es una paciente que no tiene prolapso, es una paciente normal, esto se va a encontrar, va a coincidir quizás con el punto AA, ¿no? El punto C corresponde al cervix o a la cúpula vaginal en pacientes que no tienen cervix porque han sido estereotomizadas. Y luego nos vamos a la pared posterior, que es la tercera fila de este cuadrito de 3x3. Es muy parecida a la que acabo de mencionar, pero corresponde a la pared posterior. El punto AP es el punto que se encuentra a 3 centímetros del himen posterior. El punto BP es el punto que más prolapsa de la pared posterior y el punto D corresponde al fondo de saco. Y si en caso son pacientes que no tienen útero, no van a tener fondo de saco, no se considera, se coloca solamente una rayita. Y la fila del medio son los puntos fijos, son los puntos que no van a variar. Esos puntos son dinámicos, ¿no? Se pueden mover, si el paciente se reduce el prolapso o se empuja, se van a mover. Recordemos que esto se debe hacer con la paciente de empujo. Y los puntos, como les mencionaba, la fila del medio son los puntos que no van a variar, ¿no? El primero es el hiato genital, que corresponde a todo el hiato, ¿no? Por valga la redundancia, todo lo que corresponde al hiato genital, desde la horquilla anterior hasta la horquilla posterior de la vagina. El punto del medio es el cuerpo perineal, que corresponde desde el himen posterior hasta el margen anal, ¿no? Y el largo total de la vagina es todo lo que corresponde al largo total de la vagina, desde la barrera lineal hasta el fondo de saco, ¿no? Se colocan los valores, todos los puntos que se encuentren del himen hacia afuera se colocan como valores positivos y todo lo que se encuentre del himen para adentro se colocan como puntos en valor negativo, ¿no? Entonces, una vez ya tenía esta evaluación, simplemente llenamos ese cuadrito, los 9 puntos que ya tenemos, todo se evalúa en centímetros. Como les dije, todo lo que venga para afuera es en positivo, lo que va a estar presente es en negativo. Y luego que ya tenemos el cuadrito, vamos a la clasificación, para ver si nuestro prolapso es de grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4. Entonces, para esto vamos a tener en consideración el largo total de la vagina y le restamos 2, ¿no? Cuando el prolapso está a menos del largo total de la vagina menos 2, no hay prolapso. Cuando el prolapso se encuentra, o sea, cuando el punto que más protruye, que puede ser cualquiera de el AA, el BA, el punto C, el AP, el BP o el D,
Cualquiera de esos puntos, el que más protruye es el que vamos a tener en consideración para clasificar nuestro prolapso y hacer nuestro diagnóstico. Por ejemplo, en una paciente que el punto que más protruye es el punto BA, si el punto BA se encuentra entre el largo total de la vagina, supongamos que tenemos un largo total de vagina de 7, le restamos 2, ese punto de referencia va a ser 5. Entonces, desde menos 5 hasta menos 1 va a ser un prolapso grado 1. Cuando este punto se encuentre entre menos 1 hasta más 1, va a ser un prolapso de grado 2. Cuando el punto se encuentre entre más 1 y más 5, porque hemos dicho que el largo total de la vagina es 7, va a ser de grado 3. Y cuando se encuentre desde más 5 en adelante, va a ser de grado 4. ¿Y cómo se coloca el diagnóstico? Supongamos que en ese caso que estamos mencionando, que una paciente, el punto que más prolapsa es el punto BA, supongamos que este punto A nosotros lo encontramos en más 3, o sea que protruye 3 centímetros desde el himen hacia afuera, lo vamos a clasificar como una distopia genital de tercer grado para el punto BA. Así lo clasificamos. Supongamos que tanto el BA como el C están en más 3, ambos por igual, lo clasificamos como una distopia genital de tercer grado para el punto A y para el punto C. Ese va a ser nuestro diagnóstico. Otro puntito que hay que tener en cuenta es que el grado 2 y el grado 4 incluyen a los valores. Por ejemplo, si está en más 1, es un grado 2. Si está en más 5, para el ejemplo que les puse, es un grado 4, ¿no? Esos incluyen los valores. Generalmente, los síntomas, como les dije, aparecen cuando el prolapso protruye más de 0,5 centímetros del himen, correspondería a un grado 2, ¿no? Generalmente grado 0, grado 1 no dan síntomas, a partir de grados empieza a dar algunos síntomas, ¿no? Y los prolapsos de pared anterior, o sea, del punto A, del punto B y del punto C, generalmente se asocian a síntomas urinarios, y de pared posterior AP, BP y D, generalmente a síntomas defecatorios, ¿no? Intestinales, por así decirlo. ¿Es necesaria alguna otra evaluación adicional, aparte de la evaluación por examen físico, que es la más importante? Y la gran mayoría de pacientes no necesitan otro tipo de evaluación. Basta con la historia clínica y el examen físico. Por eso es que es tan importante esto, ¿no? De nuestros pacientes, nosotros ahorita en Cayetano estamos viendo muchas pacientes con prolapso. Estamos realizando casi cerca de 8 cirugías aproximadamente, algunas veces más, algunas veces por semana de prolapsos. Y la gran mayoría de nuestros pacientes no requieren otro examen o otra evaluación adicional, aparte de la historia clínica y el examen físico. En prolapsos que pasen del himen, o sea, generalmente a partir de prolapsos de grado 2, se recomienda cuantificar el residuo postmiccional. Y en algunos casos, la urinamia está indicada si la urinamia, si es que la paciente presenta incontinencia muy avanzada, muy molesta, y se asocia a prolapsos de segundo grado o más. Pero no hacerlo de forma rutinaria, no solo en algunos casos especiales. Lo que nosotros hacemos en Caetano y que va bastante bien, justamente que le estaba mencionando sobre el residuo postmiccional, nosotros lo llamamos una cistometría. Es bien sencillo de realizar y se puede hacer en cualquier establecimiento de salud y nos da mucha idea para evaluar la parte urinaria de los pacientes que tienen prolapso. Sobre todo en pacientes que te dicen, por ejemplo, que no tiene escape de orina, no tiene incontinencia, pero tú ves un prolapso grande, su de para anterior es bien raro, ¿no? Es bien raro que un prolapso grande para anterior no se asocia a síntomas urinarios, entonces en esos casos hacemos la cistometría. ¿Qué cosa es la cistometría? Es bien sencillo, consiste en colocar a la paciente en posición ginecológica, se le coloca una sonda Foley, que puede ser el número 2, el número 14, se llena la vejiga con solución fisiológica estéril, más o menos 300 o 400 cc, para lograr tener la vejiga llena, ¿no? Una vez que tenemos la vejiga llena, a esa medida más o menos que les menciono, se retira la sonda Foley, eh, se retira la sonda Foley y se pide a la paciente que puje o que tosa para evaluar si hay incontinencia urinaria, ¿verdad? Para evaluar básicamente si hay escape de orina. Y vamos a ver que muchas veces sí tienen escape de orina. Solo que quizás en el momento que se le evaluó, o la paciente no lo tenía en consideración, o en el momento que se le evaluó, la paciente estaba con la vejiga llena, con la vejiga vacía, perdón, entonces no se evidenció. Pero con la vejiga llena es muy probable que la paciente sí tenga incontinencia y evidenciemos escape de orina, ¿no? Una vez que le pedimos a la paciente que puje, eh, y por ejemplo, supongamos en el caso que sí evidenciemos escape de orina, lo que hacemos es una cirugía virtual, ¿no? O sea, simulando una cirugía por incontinencia y se coloca básicamente el dedo al costado de la uretral, se hace una pequeña presión, simulando, por ejemplo, una malla TOT, que es una de las técnicas más usadas de cirugías de incontinencia,
y vemos si con eso resuelve la incontinencia y así sabemos si la paciente se va a beneficiar de una cirugía de incontinencia. Pues, ¿no? Luego lo que se hace es pedirle a la paciente que orine en forma normal, se le pide a la paciente que orine todo lo que pueda y luego se le coloca una sonda anélato para evacuar ese poquito de orina que va a quedar y eso es lo que conocemos como el residuo postmiccional. Ese residuo postmiccional va a ser un valor importante para tener en cuenta para poder hacer comparaciones antes del manejo y posterior al manejo. Son efectivos los tratamientos no quirúrgicos para pacientes con prolapso de órganos pélvicos. Por ejemplo, para pacientes que no tienen síntomas, pero que hemos evidenciado un manejo, que al principio les digo que no, que hemos evidenciado por un prolapso y que les dije que no está indicado un manejo, básicamente la educación ayudó bastante. Recomendar a la paciente que baje de peso, si por ejemplo es asmática, educarla en que vaya a sus controles por neumología, eh, enseñar a la paciente cómo es sus controles, ¿no? De repente se les controla cada 6 meses para ver si es que el prolapso no ha variado, si el prolapso no ha variado, paciente no es tributaria de tratamiento, pero si vemos que el prolapso va en aumento o se empieza a asociar a síntomas, es así, ¿no? Entonces, eso, la educación es bastante importante para ese tipo de pacientes. Algunos síntomas pueden ser manejados únicamente con modificación de estilo de vida, como les dije, por ejemplo, bajar de peso, la disfunción defecatoria, ¿no? Con hábitos defecatorios óptimos se pueden manejar tranquilamente, ¿no? A veces sentarse con los pies elevados mejora la sensación de bulto, que es generalmente es el síntoma por el que más consultan las pacientes, por la sensación de bulto. Ejercicios de músculos pélvicos mejoran los síntomas y disminuyen la perversión. Actualmente, bueno, ya tenemos acceso a muchos videos y capacitaciones virtuales, por ejemplo, de ejercicios de músculos pélvicos, se le puede recomendar eso a los pacientes, o en todo caso referirlas a medicina física para que le hagan una terapias enfocados en esto, pues, ¿no? Pacientes, por ejemplo, postmenopáusicas que tienen la vagina muy atrófica, muy dañada, se le puede sugerir estrógeno vaginal, ¿no? Comenzando, por ejemplo, a dosis interdiarias, una vez por día en forma interdiaria y luego ir jugando con esta dosis, ¿no? Si vemos que con eso no va bien, quizás aumentarlo un poquito. Si vemos que con eso está manejando bien, ir disminuyendo 2 veces por semana o manejarlo de esa manera, pues, ¿no? Para básicamente mejorar los problemas epiteliales de la vagina. Los pesarios vaginales están indicados como una alternativa a la cirugía, sobre todo en pacientes que quieran quedar embarazadas y tengan aún una función o un deseo sexuales importantes, sobre todo en pacientes que quieran quedar embarazadas para no comprometer la estructura anatómica de la pelvis y del útero, están indicados los pesarios vaginales, ¿no? Los pesarios en niños generalmente se usan para prolapsos pequeños, segundo o tercer grado, con una efectividad de 100% para prolapso de segundo grado y de 61% para prolapso de tercer grado. Y los pesarios de Helfond, que vamos a ver ahorita en las fotos, son efectivos, generalmente se usan para prolapsos más avanzados, ¿no? Tercero o cuarto grado. Y son efectivos hasta un 64% en prolapsos de grado 4, que son prolapsos grandes, ¿no? Prolapsos totales. Acá hay los diferentes tipos de pesarios, ¿no? Los de arriba son los pesarios en anillo y el punto F, por ejemplo, son los pesarios de Gen, ¿no? Se colocan de esa manera como están en las imágenes, se introduce en la vagina y se colocan, queda así básicamente como está en la foto, ¿no? Los pesarios de Hertford y los pesarios tipo rosquilla o tipo anillo. Estos pesarios son muy fáciles de colocar. Si le instruye a la paciente se pueden colocar esto de manera personal o si no pueden hacerlo, lo puede colocar el mismo médico o personal de salud que esté capacitado en esto, pues, ¿no? Estos pesarios pueden permanecer en la vagina de 3 a 4 meses sin necesidad de cambiarlos. Sí se recomienda que cada 3 o 4 meses, si la paciente no puede hacerlo sola, se haga una evaluación por el personal de salud que puede hacerlo y revisar sobre todo las paredes vaginales y hacer el cambio del pesario, pues, ¿no? ¿Por qué es importante revisar las paredes vaginales? Porque la misma presión que ejerce el pesario sobre las paredes vaginales muchas veces causan erosiones, lesiones o lesiones necróticas por la falta de circulación porque está haciendo presión. Y esto se presenta cerca al 3 al 9% de reportar la literatura. Y en ese caso se debe optar quizás por un cambio de pesario de otro tipo o otro material, ¿no? O evaluar otras posibilidades terapéuticas. ¿Cuándo está indicado el tratamiento quirúrgico en los pacientes con prolapso? En pacientes sintomáticas, obviamente, en las que ha fallado el tratamiento médico o en las que no desean un tratamiento médico. Pacientes a veces no se sienten cómodas con el uso de pesarios
y prefieren ir por un tratamiento quirúrgico. En este caso está bien indicado. Siempre hay que tener en cuenta para decidir el tipo de cirugía, la severidad del prolapso, el tipo de síntomas, ¿no? El estado general de la paciente. Obviamente no va a ser lo mismo operar a una señora de 80 años con morbilidades a operar a una paciente de 40 años, ¿no? La preferencia de la paciente, siempre hay que ofrecerle todas las alternativas y al final la paciente va a decidir qué cirugía es la mejor para ella, ¿no? Por ejemplo, hay cirugías en las que se preserva el útero, hay cirugías que se debe sacar el útero, hay cirugías en las que se oblitera las paredes, o sea, se cierra las paredes de la vagina, entonces la paciente no puede tener actividad sexual. Entonces, todo eso hay que tener en consideración para al final decidir qué cirugía se va a realizar. Y también es muy importante tener en cuenta la experiencia del cirujano, ¿no? Cada cirujano hace su propia experiencia, cada cirujano ve con qué cirugías tienen mejores resultados, con cuál se siente más seguro. Al final hay muchas cirugías que tienen igual de resultados, entonces hay que tener también en cuenta esto para decidir el tipo de cirugía. Y en el cuadrito que les presento abajo, se presentan los distintos tipos de cirugía, ¿no? Si hay cirugías por vía abdominal, que se puede hacer por vía abierta o por vía laparoscópica, hay cirugías por vía vaginal, en las que se hacen reparaciones o suspensiones a diferentes estructuras de la pelvis, pues, ¿no? Eh, bueno, ah, bueno, por razón del tiempo también me asignaron 30 minutos, estamos más o menos a la hora, vamos a avanzar un poquito más rápido, ya para ir terminando. Por lo menos ya hemos visto la parte general, ¿no? La parte que continúa en las siguientes diapositivas es lo que corresponde a ya la parte más quirúrgica, ¿no? ¿Es efectiva la vía vaginal como alternativa quirúrgica? Y sí, ¿no? La vía vaginal eh, tiene muchas alternativas quirúrgicas que son bastante efectivas, ¿no? La histerectomía vaginal asociada, por ejemplo, a suspensiones y reparaciones de la pared anterior y posterior son tratamientos muy efectivos para la mayoría de mujeres con prolapso de órganos pélvicos, ¿no? Son cirugías rápidas, sí, relativamente sencillas de realizar, de relativo bajo riesgo y bastante efectivas, ¿no? Si la paciente tiene prolapso de útero, la histerectomía vaginal por sí sola no es un tratamiento adecuado y eso también es otra cosa que hay que llevarnos a casa. Solamente la histerectomía vaginal no es un tratamiento de prolapso, ¿no? Siempre se debe ser acompañada de algún tipo de reparación de las fascias que están dañadas y de algún tipo de suspensión a estructuras sólidas, bueno, sólidas entre comillas, que nos puedan asegurar o que nos puedan indicar que va a tener una baja tasa de recidiva y de requerir otra cirugía de prolapso. La tasa de éxito de cirugías avanzadas, complejas, por ejemplo, aplicaciones de ligamentos uterosacros, tienen o ligamentos sacroespinosos, tienen una tasa de éxito de más o menos 64 a 63%, ¿no? Realmente indicadas en plazos de tercer o cuarto grado. Entonces, vemos que las mejores cirugías hechas por los mejores ginecólogos siempre van a tener igual una alta tasa de recidiva y de volver a prolapsarse. Esa es una técnica de MUSPA, se lo presento solamente para que la conozcan, es una técnica que usamos bastante en Cayetano. Eh, Posterior a la histerectomía vaginal se realiza básicamente una fijación de la fascia anterior de la vagina ya reparada, se repara la fascia anterior y esta fascia eh, se fija o se suspende a los complejos carinales uterosacros que han quedado reparados también posterior a la histerectomía vaginal. Otra técnica que es una técnica antigua que se hacía hace muchos años, se ha empezado a usar nuevamente con muy buenos resultados, que es la técnica de Manchester, que es básicamente una amputación parcial del cuello, ¿no? Se amputa parcialmente el cuello y esta porción del cuello se fija a los ligamentos carinales uterosacros y posteriormente igual se hace una suspensión de la fase anterior a este complejo, pues, ¿no? ¿Cuándo está indicada la sarcopropexia abdominal? Ya otro abordaje, ya no un abordaje vaginal, sino un abordaje abdominal, que puede ser, como dije, por vía abierta, por la parostomía o por vía laparoscópica también. En Cayetano también estamos haciendo bastantes cirugías laparoscópicas de prolapso. Eh, Esta cirugía está bastante probada y es efectiva y consiste en colocar una malla sintética que suspenda la cúpula vaginal por dentro, o sea, por la vía abdominal, al ligamento anterior longitudinal de promontorio, ¿no? También conocida como una promontofijación. Es una de las pocas técnicas que actualmente está indicado el uso de mallas sintéticas.
Pero recordemos que ya no se usan mallas, por ejemplo, para cirugías de abordaje vaginal, hablando propiamente de cirugía prolapso, ¿no? Para cirugías de incontinencia urinaria, sí. Tenemos una técnica, por ejemplo, el TOT, que sí se utilizan mallas sintéticas, pero para cirugías propiamente de prolapso, esta es una de las pocas indicaciones en que sí está indicada la malla sintética. Ya no se usa mallas para abordaje por vía vaginal, como le dije, salvo para cirugías de incontinencia, por ejemplo, el TOT. Esta cirugía está indicada para pacientes con vaginas cortas o que tengan alguna patología intraabdominal en la que podemos aprovechar en repararla también, y en pacientes que ya han tenido una cirugía de prolapso anterior, ¿no? Un prolapso orofaringeo recurrente. Realmente para prolapsos grandes también, ¿no? Tercero o cuarto grado. Se benefician los pacientes de procedimientos mínimamente invasivos, por ejemplo, la cirugía laparoscópica, y sí, se asocian a mayor tiempo operatorio, pero tienen menos riesgo de sangrado, menor tiempo de hospitalización, menor dolor postoperatorio y títeres de alta más rápidos, ¿no? Es decir, es una cirugía por vía laparoscópica, hemos hecho en Cayetano, una promontoficación laparoscópica, ¿no? Que consiste en suspender, dependiendo de la estructura que tengamos, si es cópula en pacientes que ya han sido sacados del útero, o el cuello al promontorio, ¿no? En la primera imagen se ve ya disecado el promontorio y cómo se fija, en ese caso, el útero al promontorio, por su consultura no absorbible, ¿no? Los prolapsos de pared posterior se reparan mejor por vía vaginal o por vía transanal, y la respuesta es por vía vaginal. Es necesario hacer citoscopia durante la cirugía de prolapso. En algunos casos sí está recomendada cuando la cirugía tiene alto riesgo de lesión de vías urinarias. ¿Se puede operar a pacientes con comorbilidades? Sí. Ya hay tratamientos quirúrgicos obliterativos, por ejemplo la colpoclesis, que consiste en cerrar las paredes de la vagina. Y son tratamientos de elección para pacientes con comorbilidades porque son cirugías rápidas que se pueden realizar con cirugía regional o local y son seguros, ¿no? Generalmente indicados para pacientes mayores que no tienen deseo sexual, que tienen comorbilidades y que debemos operarlas de forma rápida. La disponibilidad de mallas sintéticas, como les comenté, ya lo hemos mencionado, desde el 2011 están contraindicadas para la gran mayoría de cirugías, salvo las excepciones que ya les mencioné, ¿no? Básicamente un poquito más sobre la histeropexia. También es una cirugía de plazo bastante efectiva, que se puede realizar por vía vaginal, fijando a estructuras como el sacroespinoso, o por vía abdominal o laparoscópica, fijando el cervix o la cúpula final al ligamento longitudinal anterior del promontorio. Ventaja de la histeropexia es que me tiene menor tiempo operatorio, y la ventaja de la histerectomía es que tiene menor riesgo de cáncer de cervix, por ejemplo, en pacientes de edad avanzada, y menor riesgo de recurrencia en algunos casos. La colpoclesis del Lefort, como les dije, consiste en cerrar las paredes de la vagina. Es una opción efectiva para pacientes que no desean histerectomía, que ya no tienen deseo sexual, eh, mejor dicho, que no va a tener actividad sexual y que tienen múltiples comorbilidades y que necesitamos hacer una cirugía rápida, ¿no? Tiene una tasa de éxito bastante elevada. Sin embargo, es irreversible, ¿no? Por eso hay que tener en cuenta bien esto y explicar bien a los pacientes cuando se les ofrece este tipo de manejo. Con respecto a la incontinencia urinaria de estrés o oculta, es aquella incontinencia que les mencioné, que se presenta en pacientes que tienen prolapsos grandes, que por el mismo efecto del prolapso no se evidencia la incontinencia urinaria, pero una vez que se resuelve el prolapso, empiezan a manifestar síntomas de incontinencia. Entonces, hay que tenerlo en cuenta bastante bien esto. Bueno, y justamente para eso la sistometría que les comenté nos ayuda a identificarla. ¿Cuáles son las posibles complicaciones de la cirugía de prolapso? Sangrado, infecciones, fístulas, lesiones de vías urinarias, dejar vaginas muy pequeñas que pueden limitar la función sexual, y complicaciones asociadas a la extrusión de malla, que como les comenté ya no están actualmente indicadas. Todas las cirugías tienen un riesgo de recurrencia, o todos los tratamientos para prolapso tienen un riesgo de recurrencia bastante elevados, que varía desde el 6% en manos muy, muy expertas hasta el 40% a nivel mundial, ¿no? Eso se le debe explicar a los pacientes desde la primera consulta, ¿no? Se les debe decir y recalcar que cualquier manejo que se le vaya a realizar tiene una alta tasa de recidiva, ¿no? Explicarles que acá en Estados Unidos, en Australia, en Japón, en todos los mejores lugares del mundo, los tratamientos de prolapso tienen una alta tasa de recidiva, y esto tienen que saberlo muy bien las pacientes para evitar posteriores malos ratos, ¿no? A los pacientes que no desean una cirugía se les puede proponer tratamientos conservadores, ¿no? Monitorizando siempre la progresión del prolapso. Y básicamente a los pacientes que ya han tenido una cirugía de prolapso se les evalúa igual, tal cual, como si fuese un prolapso por primera vez, y se les puede ofrecer sacropropexia, que es la promontoficación porque les comenté, o colpoclesis, son buenas alternativas quirúrgicas de tratamiento.
Algunas conclusiones para llevarnos a casa, ya para ir terminando. Las suspensiones uterosacros o sacropinosos con tejido nativo, o sea, de la misma paciente, son igual de efectivos comparando la funcionalidad anatómica de estos es que los realizados antiguamente con mallas, ¿no? Por eso y por el riesgo de exclusión de la malla ya no está indicado. El tratamiento para el prolapso está solamente indicado si causa síntomas, esto ya se lo recalqué varias veces. Se debe ofrecer tratamientos compensarios como alternativas a las cirugías. Se debe ofrecer la suspensión de cúpula vaginal posterior a la esterectomía vaginal. Siempre esto es importante a tenerlo en consideración. Y bueno, como hemos visto, hay muchas alternativas, hay muchas formas de manejar prolapso. Siempre se puede manejar prolapso, pero hay que explicar a los pacientes estos tienen una alta tasa de recidiva, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención.